Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de romance, comedia, drama y por supuesto, muchísima Turquía. Así es, hoy les traigo mi top 10 de series turcas de romance y risa que les robarán el corazón. Si son como yo y aman las historias que los hacen reír a carcajadas, suspirar con el amor y tal vez incluso derramar una lagrimita, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir nuevas adicciones televisivas y para agregar un montón de títulos a su lista de próximas series para ver. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán mucho contenido sobre series turcas, recomendaciones, reseñas, detrás de cámaras y todo lo que necesitan para estar al día con este fascinante mundo. Así que no se pierdan de nada y únanse a la comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con el conteo. En el puesto número 10, tenemos una serie que es como un abrazo cálido en un día frío, Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta historia nos presenta a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día su hermana mayor la obliga a buscar trabajo en la misma agencia de publicidad donde ella trabaja, y ahí es donde conoce a Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y libre de espíritu. La química entre ellos es innegable y aunque al principio su relación es un poco caótica y llena de malentendidos, poco a poco van descubriendo el amor verdadero. Lo que hace especial a Erkencikus es su protagonista femenina. Sanem es adorable, divertida y muy real. Te sientes identificado con sus inseguridades y celebras sus logros. Además, la fotografía de la serie es espectacular, con paisajes hermosos y colores vibrantes. Si buscan una serie ligera, romántica y que les levante el ánimo, definitivamente tienen que ver Erkencikus. Subiendo al puesto número 9 encontramos Kiralkask, o Amor en alquiler. Esta serie tiene una premisa bastante peculiar. Defne, una joven camarera que está desesperada por conseguir dinero para pagar las deudas de su familia, acepta una oferta inusual de una tía adinerada. Debe enamorar y casarse con Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero. Lo que Defne no esperaba es que Ömer es un hombre complicado, reservado y con muchos secretos. A medida que Defne intenta cumplir su parte del trato, comienza a enamorarse de Ömer de verdad y él de ella. Kiralkask es una serie que te engancha desde el principio. La trama es original, los personajes son carismáticos y el romance es muy dulce. Además, la serie tiene un gran sentido del humor, con situaciones cómicas y diálogos ingeniosos. Si les gustan las comedias románticas con un toque de drama, esta es una excelente opción. En el puesto número 8 tenemos una joya que tal vez no es tan conocida, pero que merece mucho la pena, Dolunay, o Luna Llena. Esta serie nos cuenta la historia de Nazli, una joven estudiante de cocina que sueña con abrir su propio restaurante. Para poder pagar sus estudios, acepta un trabajo como cocinera personal de Ferit, un exitoso y perfeccionista hombre de negocios. Ferit es un hombre muy estricto y obsesionado con el orden, lo que choca con la personalidad despreocupada y creativa de Nazli. A pesar de sus diferencias, poco a poco van conectando y descubriendo que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Dolunay es una serie muy tierna y con una atmósfera especial. La química entre los protagonistas es palpable y la historia es muy bien contada. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa que te transporta a ese mundo mágico. Si buscan una serie romántica con un toque de fantasía, no se pierdan Dolunay. Avanzando al puesto número 7 encontramos a Fili Aşk, o Amor forzado. Esta serie es una comedia romántica descarada y muy divertida. Ayse es una joven trabajadora y soñadora que se ve obligada a casarse con Kerem, el hijo de su jefe, para evitar un escándalo familiar. Kerem es un hombre rico, mimado y un poco irresponsable, que al principio no está nada contento con la idea del matrimonio. Sin embargo, poco a poco Ayse y Kerem van descubriendo que tienen mucho más en común de lo que pensaban, y que tal vez, después de todo, el amor puede surgir de la manera más inesperada. Fili Aşk es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Las situaciones cómicas son hilarantes, los personajes son muy bien definidos y el romance es adorable. Si buscan una serie ligera, divertida y que los haga reír a carcajadas, esta es su serie. En el puesto número 6, tenemos una serie que combina romance, drama y un toque de misterio, Her Yerdesen, o Tú estás en todas partes. Esta serie nos cuenta la historia de Demir y Selin,
dos personas muy diferentes que se ven obligadas a compartir la misma casa y la misma oficina. Demir es un arquitecto exitoso y perfeccionista que acaba de comprar la casa donde Selin vive de alquiler. Selin es una diseñadora de interiores creativa y de espíritu libre que se niega a abandonar su hogar. Para complicar aún más las cosas, ambos trabajan en la misma empresa y se ven obligados a colaborar en proyectos importantes. A pesar de sus diferencias, la tensión entre Demir y Selin es innegable, y poco a poco van descubriendo que tal vez, después de todo, el amor puede estar donde menos lo esperan. Herjerdesen es una serie que te engancha con su trama original, sus personajes carismáticos y su romance apasionado. Además, la serie tiene una estética muy cuidada y una banda sonora preciosa. Si buscan una serie romántica con un toque de drama y misterio, esta es una excelente opción. Llegamos al top 5 y en el puesto número 5 tenemos Senkalkam, o Llamas a mi puerta. Esta serie es un fenómeno mundial que ha conquistado a millones de espectadores. Nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Sin embargo, pierde su beca debido a la cancelación de un acuerdo entre su universidad y una empresa constructora. Para vengarse, decide enfrentarse a Serkan Bolat, el dueño de la empresa, un hombre frío, calculador y obsesionado con el trabajo. En un giro inesperado, Serkan le ofrece a Eda una propuesta: si finge ser su prometida durante 2 meses, él le devolverá su beca. Eda acepta y a partir de ahí, comienza una relación llena de altibajos, malentendidos y por supuesto, mucho amor. Senkalkam es una serie que te atrapa con su trama adictiva, sus personajes entrañables y su romance explosivo. La química entre los protagonistas es innegable y la serie está llena de momentos románticos, divertidos y emocionantes. Si buscan una serie que los haga suspirar, reír y llorar, esta es su serie. En el puesto número 4 tenemos una serie que es pura magia, Gunim. Esta serie, aunque corta, es una joya escondida. Gira en torno a una joven que irradia positividad y alegría a pesar de sus propios desafíos personales, y cómo su llegada transforma la vida de un hombre taciturno y solitario. Es una historia sobre encontrar la luz en la oscuridad, sobre la conexión humana y sobre la capacidad del amor para sanar heridas profundas. La serie es visualmente hermosa, con una fotografía cuidada y una paleta de colores cálidos que refuerzan la atmósfera optimista. Si buscan una serie corta, conmovedora y que les deje una sensación de bienestar, Gunim es perfecta. Subiendo al podio en el puesto número 3 tenemos By Jane, o El hombre equivocado. Ozgur es el dueño de un bar, es atractivo, rico y vive la vida al máximo sin compromisos. Ezgi, por otro lado, es una joven romántica que sueña con encontrar el amor verdadero. Después de una serie de malas experiencias amorosas, Ezgi decide pedirle ayuda a Ozgur para que le enseñe cómo conquistar al hombre de sus sueños. Lo que ninguno de los dos esperaba es que en el proceso, comenzaran a sentir algo el uno por el otro. By Jane es una serie que te engancha con su trama fresca y original, sus personajes carismáticos y su romance divertido y apasionado. La serie está llena de situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y momentos románticos que te harán suspirar. Si buscan una serie que los haga reír, enamorarse y pasar un buen rato, esta es su serie. Llegamos al puesto número 2, y aquí tenemos una serie que es un clásico moderno, Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Hayat es una joven de pueblo que se traslada a Estambul para buscar trabajo. Por un error, es confundida con otra persona y consigue un puesto en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre guapo, inteligente y un poco arrogante. Al principio su relación es tensa y conflictiva, pero poco a poco, Hayat y Murat van descubriendo que sienten una fuerte atracción el uno por el otro. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te atrapa con su trama romántica, sus personajes entrañables y su ambientación glamurosa. La química entre los protagonistas es innegable y la serie está llena de momentos románticos, divertidos y emocionantes. Si buscan una serie que los haga soñar, enamorarse y viajar a Estambul desde la comodidad de su sofá, esta es su serie. Y finalmente en el puesto número 1, la reina de las comedias románticas turcas, la serie que considero que es imprescindible para cualquier fan del género, Kuzgun. ¿Es broma? No. Es *Cilek Kokusu* o aroma de fresas. Esta serie es pura dulzura, juventud y romanticismo. Asle es una joven que trabaja en una pastelería y que sueña con convertirse en una gran repostera.
Un día conoce a Burak, un joven rico y consentido que está de vacaciones en Bodrum. Desde el primer momento se detestan, pero el destino se empeña en unirlos una y otra vez. Poco a poco Aslı y Burak van descubriendo que detrás de sus diferencias se esconde una fuerte atracción. Çilek Kokusu es una serie que te transporta a un mundo de ensueño con sus paisajes idílicos, su música pegadiza y sus personajes adorables. La química entre los protagonistas es explosiva, y la serie está llena de momentos románticos, divertidos y emocionantes. Si buscan una serie que los haga reír, suspirar y sentir la magia del primer amor, esta es su serie. Definitivamente mi número 1. Y ahí lo tienen. Mi top 10 de series turcas de romance y risa que les robarán el corazón. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas y que hayan descubierto nuevas series para agregar a su lista de pendientes. Hemos explorado historias de amor inesperadas, personajes carismáticos y situaciones cómicas que nos han hecho reír a carcajadas. Desde el caos adorable de Erkencikus hasta la dulzura de Çilek Kokusu, cada serie ofrece una experiencia única y encantadora. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series turcas. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas de romance y comedia. Déjenme sus comentarios abajo. También me gustaría saber si ya han visto alguna de las series que mencioné y qué les pareció. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos que también aman las series turcas. Me ayudan muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones, reseñas y todo lo que necesitan saber sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.